Don Manuel solo quería vender sus últimas naranjas para comprar medicina, pero cuando el magnate Roberto Castillo cayó fulminado a sus pies, nadie imaginó que ese humilde vendedor de zapatos rotos ocultaba un secreto médico impresionante. Lo que hizo Manuel en ese momento desesperado no solo salvó una vida, sino que reveló una verdad que dejó al mundo entero llorando de emoción. Eran las 11:00 de la mañana y el sol golpeaba sin piedad el asfalto de la avenida central. El calor era tan intenso que parecía derretir la suela de los zapatos, pero para Manuel, un hombre de 65 años con la piel curtida por el sol y la ropa desgastada, el calor era la menor de sus preocupaciones. Su vieja camioneta pick-up, despintada y oxidada, estaba estacionada en una esquina estratégica frente al imponente edificio de Corporación Castillo. En la parte trasera apenas quedaban 3 cajas de naranjas y unas cuantas sandías que, con suerte, se convertirían en la cena de esa noche. Manuel se secó el sudor de la frente con un pañuelo grisáceo. Su estómago rugió, recordándole que no había desayunado, pero su mente estaba en otro lado, en la farmacia, donde los medicamentos para su esposa costaban mucho más de lo que él tenía en el bolsillo, que en ese momento sumaba apenas unos pocos billetes arrugados y monedas sueltas. «Naranjas dulces, lleve sus naranjas», gritaba con voz ronca, tratando de hacerse oír por encima del ruido del tráfico. Pero los ejecutivos que salían del edificio de cristal lo ignoraban. Pasaban a su lado con sus trajes impecables y sus teléfonos de última generación, desviando la mirada como si Manuel fuera invisible, o peor aún, una mancha en su paisaje perfecto. Fue entonces cuando sucedió. Una limusina negra y brillante se detuvo justo frente a la entrada principal. El contraste era brutal. El lujo desmedido del auto frente a la camioneta destartalada de Manuel a solo unos metros. El chofer corrió a abrir la puerta trasera y de allí bajó Roberto Castillo. Era un hombre de unos 50 años, dueño de medio edificio, conocido por su frialdad en los negocios y su arrogancia en la vida. Roberto ajustó su corbata de seda, miró su reloj de oro y frunció el ceño, molesto por el calor. Pero al dar el tercer paso hacia la puerta giratoria, Roberto se detuvo en seco. Se llevó la mano al pecho. Su rostro se tornó pálido como una hoja de papel y, sin emitir sonido alguno, se desplomó contra el pavimento caliente como un saco de cemento. El golpe seco resonó en la acera. El mundo pareció detenerse por un segundo. Luego estalló el caos. «¡El señor Castillo se cayó!», gritó una secretaria. La gente comenzó a rodearlo, pero nadie hacía nada. El miedo paraliza a quienes no saben cómo reaccionar. Los guardias de seguridad salieron corriendo, pero se quedaron estáticos, mirando al hombre más poderoso de la ciudad retorciéndose en el suelo, boqueando por aire como un pez fuera del agua. Manuel vio la escena desde su puesto. Podría haberse quedado allí. Después de todo, gente como Roberto Castillo nunca le había dado ni los buenos días, pero algo dentro de Manuel se activó. Un instinto dormido, una memoria muscular que llevaba años enterrada bajo capas de pobreza y olvido. Manuel corrió. Sus zapatos rotos golpearon el pavimento mientras se abría paso entre la multitud de curiosos que solo grababan con sus celulares. «¡Atrás! ¡Denle espacio!», gritó Manuel con una voz de mando que no coincidía con su apariencia de vendedor ambulante. Un guardia de seguridad, joven y robusto, intentó bloquearle el paso. «¡Oiga, viejo! ¡Sáquese de aquí! ¡No toque al señor Castillo! ¡Lo va a ensuciar!», dijo el guardia con desprecio, empujando a Manuel por el hombro. Manuel ni siquiera lo miró. Con un movimiento rápido y firme, apartó el brazo del guardia y se arrodilló junto al millonario. Sus manos, callosas y manchadas de tierra de las frutas, se movieron con una precisión quirúrgica asombrosa. No respira. Ausencia de pulso carotídeo. Cianosis incipiente.
murmuró Manuel para sí mismo, usando palabras que un vendedor de frutas no debería conocer. La multitud cayó de golpe. ¿Qué había dicho el viejo? Manuel colocó la cabeza de Roberto en posición para liberar las vías respiratorias y comenzó las compresiones torácicas. 1, 2, 3, 4. El ritmo era perfecto. Sus brazos, aunque delgados, aplicaban la fuerza exacta necesaria. «Llamen a una ambulancia. ¡Ahora!», ordenó sin dejar de bombear el pecho del millonario. Ya viene, pero dicen que tardará 20 minutos por el tráfico», balbuceó la secretaria temblando. «En 20 minutos estará muerto», rugió Manuel. Miró a Roberto. El color se le estaba yendo. Necesitaba un desfibrilador y oxígeno, pero sobre todo necesitaba un hospital. Ya. Manuel tomó una decisión que cambiaría todo. «Ayúdenme a cargarlo, lo llevaré en mi camioneta». «¿Qué? ¿En esa chatarra?», dijo el guardia con asco. «Está loco. Si le pasa algo en ese trasto, usted se irá a la cárcel. Si se queda aquí, se irá al cementerio», respondió Manuel, mirándolo fijamente a los ojos. Había tal autoridad en su mirada, tal fuego de determinación, que el guardia, intimidado, obedeció sin chistar. Entre 3 hombres subieron el cuerpo inerte de Roberto a la parte trasera de la camioneta de Manuel, apartando las sandías y colocando sacos de yute para improvisar una camilla más suave. Manuel saltó al asiento del conductor. El motor tosió, rugió y soltó una nube de humo negro. «Vamos, vieja amiga, no me falles hoy», susurró Manuel acariciando el volante desgastado. La camioneta salió chirriando llantas, metiéndose en el tráfico agresivo de la ciudad. Manuel conducía como un piloto de carreras, pero con una calma espeluznante. Conocía cada atajo, cada callejón. Mientras maniobraba, miraba por el retrovisor. Roberto seguía inconsciente. «Aguante, señor, no se me muera hoy», decía Manuel, sintiendo cómo el sudor le bajaba por la espalda. No era solo el calor, era el miedo. No miedo a la policía, sino miedo a perder una vida, otra vida. En el camino, un coche de policía vio la maniobra ilegal de la camioneta y encendió la sirena. Manuel no se detuvo. «No puedo parar», gritó por la ventana agitando la mano. «Llevo a un moribundo». La persecución añadió una tensión insoportable. Si lo detenían, perderían minutos valiosos. Manuel vio el hospital a lo lejos. Era el Hospital General, público y saturado, pero era el más cercano. Entró en la rampa de emergencias casi derrapando, frenando justo frente a las puertas automáticas. Saltó del vehículo antes de que el motor se apagara y corrió hacia la entrada. «¡Camila! ¡Código azul! ¡Infarto agudo de miocardio en evolución!», gritó al entrar, su voz resonando en la sala de espera abarrotada. Una enfermera de triaje lo miró con escepticismo. Vio sus ropas sucias, sus zapatos rotos, su aspecto de mendigo. «Señor, tiene que esperar su turno y llenar los papeles», dijo ella con tono burocrático y cansado. «No es para mí». Manuel la agarró del brazo, algo que nunca haría, pero la desesperación lo guiaba. «Tengo a un paciente en paro en la camioneta. Necesita epinefrina y desfibrilación inmediata. ¡Ahora!». La terminología médica precisa saliendo de la boca de aquel hombre humilde dejó a la enfermera paralizada por un segundo. En ese momento, un médico joven pasó por ahí, escuchó el alboroto y corrió hacia la camioneta. Al bajar a Roberto, el médico reconoció al magnate inmediatamente. «Dios mío, es Castillo. Rápido, a trauma». Mientras se llevaban a Roberto a toda velocidad, Manuel se quedó solo en la entrada, jadeando, con las manos temblando por la adrenalina. La policía llegó en ese momento, con las armas desenfundadas. «¡Manos arriba! ¡Salga del vehículo!». Manuel levantó las manos, exhausto. La gente lo miraba como a un delincuente. Nadie sabía que acababa de hacer lo imposible. Mientras lo esposaban contra su propia camioneta, Manuel vio cómo se cerraban las puertas de emergencias. «Lo logré», pensó. Pero entonces sintió un dolor agudo en su propio pecho, fruto del esfuerzo y la tensión.
Y mientras el oficial le leía sus derechos por conducción temeraria, una lágrima solitaria rodó por la mejilla sucia de Manuel. Nadie sabía quién era él en realidad. Nadie sabía que hace 20 años él no vendía naranjas. Hace 20 años, esas mismas manos que hoy cargaban cajas, operaban corazones en el hospital más prestigioso del país. Pero el destino, cruel y caprichoso, le había arrebatado todo. ¿Nombre?, preguntó el policía secamente. Manuel Torres, respondió bajando la cabeza. El médico joven, que había vuelto a salir para buscar el historial, se detuvo en seco al escuchar ese nombre. Se giró lentamente, mirando al viejo vendedor de frutas siendo esposado. ¿Torres?, susurró el médico incrédulo. ¿El doctor Manuel Torres? ¿La leyenda? El policía miró al médico, luego a Manuel. ¿Conoce a este vagabundo, doctor? El médico tragó saliva, sus ojos muy abiertos por el shock. Él no es un vagabundo. Si es quien creo que es, este hombre escribió los libros con los que yo estudié medicina. Manuel cerró los ojos, sintiendo la vergüenza y el dolor del pasado regresar como una ola gigante. Su secreto, guardado celosamente entre la miseria y las frutas, estaba a punto de salir a la luz. Y Roberto Castillo, el hombre que acababa de salvar, era la pieza clave de un rompecabezas que Manuel jamás quiso volver a armar. El pasillo de urgencias del Hospital General olía a una mezcla rancia de antiséptico barato y desesperación humana. Bajo la luz blanca y parpadeante de los tubos fluorescentes, Manuel permanecía esposado a una silla de metal, con la cabeza baja. La suciedad de sus pantalones, manchados de jugo de sandía y grasa de motor, contrastaba violentamente con el suelo encerado. La gente pasaba y lo miraba con desdén. Para ellos, solo era un viejo loco que había robado una escena de protagonismo. Un estorbo. «Te vas a comer una buena condena, abuelo», masculló el oficial de policía, ajustando las esposas. Conducción temeraria, resistencia a la autoridad y poner en riesgo a un VIP. Espero que tengas un buen abogado, aunque por tu pinta dudo que tengas ni para el autobús. Manuel no respondió. Su mente estaba lejos, viajando 20 años atrás, a una época donde esas mismas luces de hospital no lo intimidaban, sino que eran su escenario. Sentía el pulso acelerado, no por el miedo a la cárcel, sino por la preocupación técnica sobre el paciente que acababa de entregar. Ese color, esa distensión yugular necesita un cateterismo ya, o no pasará de la noche, pensó, apretando los puños inútilmente contra el metal frío de las esposas. Fue entonces cuando las puertas batientes de la zona de trauma se abrieron de golpe. El joven médico, el doctor Alejandro Rivas, salió corriendo con la bata desabrochada y el rostro bañado en sudor. Sus ojos escaneaban la sala de espera frenéticamente hasta que se posaron en Manuel. «¡Oficial! ¡No se lo lleve!», gritó Alejandro, corriendo hacia ellos. El policía se interpuso, poniendo una mano en su cinturón. «Doctor, este hombre es un peligro. Vamos a trasladarlo a la comisaría central». «Usted no entiende». Alejandro estaba casi sin aliento. El paciente, el señor Castillo, se estabilizó, pero no por nosotros. El médico se acercó a Manuel, ignorando el olor a sudor y fruta podrida. Se agachó para quedar a su altura, mirándolo con una intensidad que incomodó al vendedor de naranjas. «Usted le hizo un golpe precordial, ¿verdad?», preguntó Alejandro en voz baja, casi temblando. Y luego masajeó el seno carotídeo en el trayecto. Manuel desvió la mirada, fijando sus ojos tristes en sus zapatos rotos. «Solo quería que no se muriera en mi camioneta, joven. No quiero problemas. Soy solo un vendedor de frutas». «¡Miente!», susurró Alejandro, pero no había ira en su voz, sino asombro. «Esas maniobras ya nadie las enseña así. Son técnicas de la vieja escuela, peligrosas si no se hacen con una precisión milimétrica. 1 centímetro mal calculado y lo habría matado. Pero usted
Usted lo hizo perfecto, como si sus manos tuvieran ojos. El policía resopló, impaciente. Doctor, por favor, el viejo tuvo suerte. Es un ignorante que jugó a ser Dios. ¡No es suerte!, estalló Alejandro, girándose hacia el oficial. Revise el informe de ingreso. El señor Castillo llegó con las vías aéreas perfectamente alineadas. Alguien improvisó un collarín con sacos de yute. Sacos de yute oficial, pero colocados anatómicamente mejor que nuestros collarines de $100. Un silencio pesado cayó sobre el pequeño grupo. Manuel seguía sin hablar, pero una gota de sudor frío recorrió su sien. Sabía que el anonimato que había cultivado con tanto dolor durante 2 décadas estaba a punto de romperse. ¿Quién es usted realmente?, insistió Alejandro, sacando su teléfono móvil. Cuando dijo su nombre, Manuel Torres, me sonó a una leyenda urbana, a esos cuentos que los profesores viejos nos narran en la facultad. Alejandro tecleó rápidamente en su pantalla. Sus dedos temblaban. Busqué en Google. Doctor, Manuel Torres, cardiólogo. ¿Sabe lo que encontré? El policía, ahora curioso, se asomó por encima del hombro del médico. En la pantalla del teléfono aparecía una foto antigua, granulada, de un periódico de hacía 25 años. El titular rezaba: Las manos de oro, el cirujano que revoluciona la medicina en Latinoamérica. En la foto, un hombre joven, apuesto y con una mirada fiera de determinación, sostenía un premio internacional. Llevaba una bata blanca impecable. Alejandro levantó el teléfono y lo puso al lado de la cara de Manuel. El contraste era devastador. El hombre de la foto irradiaba éxito y poder. El hombre de la silla irradiaba derrota y miseria. Pero los ojos, esos ojos profundos y oscuros, eran idénticos. «Es usted», susurró el policía, dando un paso atrás, como si estuviera ante un fantasma. Manuel cerró los ojos y suspiró. Un suspiro largo, cargado de años de silencio. «Ese hombre murió hace mucho tiempo, doctor», dijo Manuel con voz ronca, una voz que parecía venir desde el fondo de un pozo. «Ahora solo soy Manuel, vendo las naranjas más dulces de la ciudad, a $2 el kilo». «¿Pero por qué?». Alejandro estaba al borde de las lágrimas. La frustración y la curiosidad lo carcomían. Usted era el jefe de cirugía del Hospital Metropolitano. Usted escribió Tratado de la aorta torácica. Yo aprobé mi examen final gracias a su libro. ¿Cómo termina el mejor cirujano del país vendiendo frutas en una camioneta oxidada? Antes de que Manuel pudiera responder, una conmoción al otro lado del pasillo interrumpió la escena. El director del hospital, el doctor Salazar, caminaba a paso firme hacia ellos, seguido por un séquito de enfermeras y abogados. Salazar era un hombre bajo, calvo y con un traje que costaba más que la casa de Manuel. Su rostro estaba rojo de ira. «¡Rivas!», bramó Salazar. «¿Qué demonios hace hablando con este indigente? La familia Castillo está en camino y quiero este pasillo limpio de basura. Que la policía se lleve a este tipo ahora mismo». Manuel se tensó. Conocía esa voz. La recordaba perfectamente. Era la voz de la traición. Alejandro se levantó, intentando proteger a Manuel. «Doctor Salazar, espere. Este hombre es Manuel Torres». El nombre golpeó a Salazar como una bofetada física. El director se detuvo en seco. Su rostro pasó del rojo al blanco pálido en un segundo. Entornó los ojos y miró al viejo esposado. Durante un instante, el tiempo se congeló. El pasado y el presente chocaron. Salazar, quien había sido un estudiante mediocre envidioso del talento de Torres, ahora era el director. Y Torres, el genio, era un paria. «Torres», siseó Salazar con una mezcla de miedo y desprecio. «Vaya, vaya. Así que las ratas siempre vuelven a la superficie». «No quiero problemas, Luis», dijo Manuel, usando el nombre de pila del director, lo que hizo que Salazar hiciera una mueca de disgusto. «Solo dile a tus guardias que me dejen ir». «¿Dejarte ir?».
Salazar soltó una risa cruel, carente de humor. Has puesto tus sucias manos sobre el hombre más rico del país. Si Castillo muere, me aseguraré de que te culpen a ti por atención indebida en el traslado. Te voy a hundir, Torres, más hondo de lo que ya estás. Él le salvó la vida, director. Intervino Alejandro valientemente. Si no fuera por él... ¡Cállese, Rivas!, gritó Salazar. Usted no sabe nada. Este hombre, este médico, fue inhabilitado de por vida. Es una vergüenza para la profesión, un criminal. La gente en la sala de espera comenzó a sacar sus teléfonos. La discusión se estaba calentando. Indigente salva a millonario y es atacado por director de hospital. Sería el título perfecto. En ese momento, las puertas de la UCI se abrieron de nuevo. Una enfermera salió, pálida y gritando. «Doctor Salazar, el paciente Castillo está entrando en fibrilación ventricular refractaria. El desfibrilador no responde». El pánico estalló. Salazar corrió hacia la puerta, pero se detuvo. El miedo brilló en sus ojos. Él era un administrador, un político de hospital. Hacía años que no tocaba a un paciente crítico. No sabía qué hacer. Manuel, aún sentado y esposado, levantó la cabeza. Su instinto médico era más fuerte que su orgullo, más fuerte que su miedo a Salazar. «Es un taponamiento cardíaco secundario», dijo Manuel con voz firme y clara, cortando el ruido del caos. El golpe de la caída rompió una arteria menor. El pericardio se está llenando de sangre. Si le dan choques eléctricos lo van a matar. Necesita una pericardiocentesis. Ahora. Salazar se giró, furioso. «No escuchen a este loco. Carguen a 300 joules. Lo va a matar», gritó Manuel, poniéndose de pie y tirando de las esposas hasta hacerse sangrar las muñecas. «Escúchame, Luis. Sé que me odias, pero no dejes que ese hombre muera por tu ego. Drena el pericardio». Alejandro miró a su jefe, luego a Manuel. La vida de Roberto Castillo pendía de un hilo. Y en los ojos del viejo vendedor de frutas, Alejandro no vio locura. Vio la certeza absoluta de un maestro. «¡Denle las llaves!», gritó Alejandro al policía, arrebatándoselas de la mano antes de que el oficial pudiera reaccionar. «¡Rivas! ¡Está despedido!», chilló Salazar. Pero Alejandro ya estaba quitándole las esposas a Manuel. «Si me equivoco, iré a la cárcel con él. Pero si tiene razón, usted será el que tenga que dar explicaciones, director». Las esposas cayeron al suelo con un estrépito metálico. Manuel se frotó las muñecas doloridas. Por primera vez en años se sintió libre. No libre de la pobreza, sino libre para ser quien realmente era. «Dame unos guantes y una aguja de calibre 18», ordenó Manuel. Ya no era el vendedor, era el jefe. Caminó hacia la sala de trauma, pasando por el lado de Salazar, quien estaba paralizado por la indecisión. Manuel se detuvo un segundo junto a él y le susurró: «Reza para que no haya olvidado cómo se hace, Luis, porque si fallo, mi vida no vale nada, pero la tuya se acabará también». Manuel entró en la sala. El monitor cardíaco pitaba como una cuenta regresiva hacia la muerte. Bip, bip, bip. El equipo médico se quedó helado al ver entrar al vagabundo. Pero cuando Manuel levantó las manos, enguantadas y firmes, y pidió el bisturí con autoridad suprema, nadie se atrevió a cuestionarlo. Lo que nadie sabía era que el destino estaba a punto de jugar su carta más cruel. Mientras Manuel se preparaba para salvar al hombre que representaba todo lo que él no tenía, una mujer entró corriendo en el pasillo principal del hospital. Era joven, vestía ropa cara y lloraba desconsoladamente. «¡Papá! ¿Dónde está mi papá?», gritaba la hija de Roberto Castillo, y detrás de ella, entrando lentamente con una muleta, venía una anciana con un vestido remendado. La esposa de Manuel. Había llegado a traerle el almuerzo a su esposo a la esquina de siempre, solo para encontrar la camioneta abandonada y escuchar los rumores. Dos mundos estaban a punto de colisionar en esa sala de espera: la hija del millonario y la esposa del vendedor, y en el medio
Un hombre con un bisturí en la mano, luchando contra la muerte y contra su propio pasado trágico. La aguja tocó la piel de Roberto Castillo. El monitor hizo un sonido largo y agudo. ¡Pi! ¿Llegó a tiempo? ¿O las manos de Manuel habían perdido su magia después de tantos años cargando cajas pesadas? El sonido agudo del monitor cardíaco, ese pi interminable que anuncia la muerte, parecía taladrar las paredes de la sala de trauma. El doctor Salazar sonrió con una mueca cruel y triunfante desde el marco de la puerta. Para él, ese sonido era su victoria. El mendigo había fallado, pero Manuel no escuchaba el pitido. Manuel sentía. Sus ojos estaban cerrados. Todo su universo se concentraba en la yema de sus dedos enguantados, sosteniendo la aguja larga justo sobre el pecho de Roberto Castillo. En ese instante, la sala de urgencias desapareció. El olor a fruta podrida y gasolina de su ropa se desvaneció. Volvía a ser el maestro. «Está ahí», susurró Manuel. Con un movimiento seco y decidido, hundió la aguja en el ángulo subsifoideo. La enfermera ahogó un grito. El ángulo parecía imposible, temerario. Pero Manuel avanzó la aguja milímetro a milímetro, guiado no por una máquina de ultrasonido que no tenían tiempo de conectar, sino por 20 años de memoria anatómica perfecta. De repente, un chorro de sangre oscura llenó la jeringa. La presión sobre el corazón se liberó. El pi se detuvo. Hubo un segundo de silencio sepulcral y entonces, bip, bip, bip. El ritmo sinusal apareció en el monitor, verde y brillante, como un faro de esperanza en medio de la tormenta. La presión arterial comenzó a subir, 60-40, 80-50, 100-70. Roberto Castillo abrió los ojos de golpe, tomando una bocanada de aire profunda y desesperada, como quien vuelve a la superficie después de ahogarse. Manuel retiró la aguja con suavidad, dejó la jeringa en la bandeja metálica y se quitó los guantes manchados de sangre. Sus manos, que hasta hace un minuto eran firmes como el acero, comenzaron a temblar incontrolablemente. La adrenalina se estaba yendo, dejando paso al agotamiento de un hombre de 65 años que no había comido en todo el día. El joven doctor Alejandro Rivas miraba el monitor y luego a Manuel, con la boca abierta. Lo trajo de vuelta. Era imposible, pero lo hizo. Manuel se giró lentamente hacia la puerta. El doctor Salazar estaba pálido, boqueando como un pez. Su narrativa de El vagabundo asesino se acababa de derrumbar frente a todo su equipo. «Estabilízalo, muchacho», le dijo Manuel a Alejandro con voz suave. «Y asegúrate de que le hagan una resonancia. Ese infarto no fue casualidad». Manuel caminó hacia la salida arrastrando los pies. Sus zapatos rotos dejaban huellas de polvo en el suelo estéril. Solo quería irse. Quería volver a su camioneta, abrazar a su esposa y olvidar que por 10 minutos había vuelto a tocar el cielo. Pero el destino no había terminado con él. Al cruzar las puertas batientes hacia el pasillo general, el caos lo recibió. «¡Es él!», gritó el policía. «¡Atrápenlo!». Antes de que Manuel pudiera reaccionar, 2 oficiales lo placaron contra la pared, torciéndole el brazo recién recuperado del esfuerzo quirúrgico. «¡Ay! ¡Cuidado, por favor!», gritó una voz femenina llena de angustia. Manuel levantó la vista, con la cara aplastada contra el muro frío. Allí estaba ella, Elena, su esposa. Llevaba su viejo vestido de flores, remendado en los codos, y se apoyaba en una muleta de madera. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y terror al ver a su marido tratado como un criminal. «¡Suelten a mi viejo!», suplicó Elena, intentando golpear a los policías con su mano libre. «Él no es malo, solo vende frutas». «Señora, atrás o la arrestamos también», ladró uno de los oficiales. Junto a Elena, observando la escena con una mezcla de horror y confusión, estaba la joven que había entrado gritando antes, Sofía Castillo, la hija del magnate.
Vestía un traje de diseñador que costaba más de lo que Manuel y Elena ganarían en 10 vidas. Tenía el rímel corrido por el llanto. Salazar salió de la sala de trauma, recuperando su compostura arrogante. Se ajustó la corbata y se dirigió a Sofía Castillo. «Señorita Castillo, soy el director Salazar. Su padre está estable gracias a mi equipo. Lamentamos este espectáculo. Este indigente se coló en el quirófano y puso en riesgo la vida de don Roberto, pero la policía ya se encarga». Manuel dejó de luchar. Al escuchar esas mentiras, algo se rompió dentro de él. No fue rabia, fue una tristeza profunda, antigua. La misma tristeza que lo había acompañado durante 2 décadas. «Mentiroso», susurró Manuel. «Llévenselo», ordenó Salazar, elevando la voz para tapar al viejo. Pero entonces el doctor Alejandro salió de la sala, aún con la bata manchada de la sangre de la intervención. «¡No!», gritó Alejandro interponiéndose entre la policía y Sofía. «Señorita Castillo, no escuche a este hombre. Ese indigente acaba de salvar a su padre con una maniobra que el doctor Salazar ni siquiera sabía diagnosticar». El silencio volvió a caer en el pasillo. Sofía miró a Salazar, luego a Alejandro y finalmente a Manuel, quien estaba siendo esposado nuevamente mientras su esposa lloraba a sus pies. «¿Es cierto?», preguntó Sofía, su voz temblando. Salazar rió nerviosamente. «Por favor, Sofía, va a creerle a un residente novato. Mírelo», señaló a Manuel con asco. «Huele a basura. ¿Cree que esas manos sucias pueden salvar a alguien? Este hombre es un peligro. Es un borracho que perdió su licencia hace 20 años por matar a un paciente». La frase cayó como una bomba. Elena, la esposa de Manuel, soltó un gemido desgarrador y se cubrió la boca. Manuel bajó la cabeza. El secreto había salido. La herida más profunda estaba expuesta. «Sí», dijo Manuel con la voz quebrada. «Perdí mi licencia». Sofía retrocedió un paso, horrorizada. «Lo ven, él mismo lo admite», triunfó Salazar. «Pero no fue por matar a nadie», continuó Manuel levantando la vista. Sus ojos oscuros, llenos de lágrimas, se clavaron en Salazar con una fuerza que hizo retroceder al director. «Fue por salvar a quien no debía». El pasillo se convirtió en un escenario de juicio. «¿De qué habla?», preguntó Sofía, acercándose cautelosamente. Manuel suspiró, y mientras los policías aflojaban un poco el agarre, confundidos por la intensidad del momento, la historia comenzó a fluir. Una historia enterrada bajo 20 años de silencio. «Hace 20 años», comenzó Manuel, su voz ganando fuerza, «hubo un incendio en las favelas del norte. Llegaron 50 heridos esa noche. Yo era el jefe de cirugía. Teníamos 3 quirófanos y 50 personas muriendo». Manuel miró a Salazar. «Tú eras mi asistente entonces, Luis. ¿Recuerdas quién llegó esa misma noche?». Salazar apretó los dientes. El sudor perlaba su frente calva. «Llegó el hijo del alcalde», continuó Manuel, dirigiéndose ahora a Sofía y a la multitud que grababa con sus celulares. «Tenía una apendicitis simple, dolorosa, sí, pero no mortal. Pero el alcalde exigió que se le operara inmediatamente, cerrando todos los quirófanos para su hijo». Manuel tragó saliva. El dolor del recuerdo era físico. «Yo tenía a una niña de 7 años en la camilla de al lado. Tenía quemaduras de 3er grado y una hemorragia interna. Si no la operaba en 5 minutos, moría». Elena, su esposa, se acercó y le tomó la mano esposada, sollozando suavemente. Ella sabía esta historia. Ella vivía las pesadillas de Manuel cada noche. «El director del hospital me ordenó operar al hijo del alcalde», dijo Manuel. «Me amenazó. Me dijo que si tocaba a la niña de la favela, mi carrera estaba acabada». Sofía Castillo estaba paralizada. Alejandro escuchaba con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y qué hizo?», preguntó Sofía en un susurro. Manuel sonrió tristemente. «Hice lo que un médico debe hacer. Juré salvar vidas, no puestos políticos. Operé a la niña. Le salvé la vida». Un murmullo de admiración recorrió la sala.
¿Y el hijo del alcalde?, preguntó alguien. Lo operó Luis Salazar, dijo Manuel señalando al director con la cabeza. Pero Luis estaba nervioso. Tenía miedo del alcalde. Cometió un error con la anestesia. El chico entró en coma y murió 2 días después. Salazar gritó: ¡Miente! ¡Es un difamador! No miente, interrumpió Manuel con voz de trueno. Tú falsificaste los registros, Luis. Cambiaste las horas. Dijiste que yo estaba borracho, que abandoné mi guardia. El poder del alcalde y tu ambición me destruyeron. Me quitaron mi licencia, mi casa, mi reputación. Me dejaron en la calle. Manuel miró sus zapatos rotos. Llevo 20 años cargando cajas de naranjas. 20 años viendo cómo la gente muere porque no tienen dinero para pagar hospitales como este. Pero nunca, nunca me arrepentí de salvar a esa niña. Se hizo un silencio absoluto, tan denso que se podía escuchar el zumbido de las luces. La verdad estaba desnuda en medio del pasillo. La dignidad del vendedor de frutas brillaba más que el traje italiano de Salazar. Sofía Castillo miró a Salazar con asco puro. Luego miró a Manuel. Se acercó a él lentamente. Los policías, sintiendo el cambio de atmósfera, soltaron a Manuel y dieron un paso atrás. Sofía se paró frente al viejo médico caído en desgracia. Mi padre, comenzó ella con la voz quebrada. Mi padre siempre me dijo que los verdaderos héroes no llevan capa, llevan cicatrices. De repente, la puerta de trauma se abrió de nuevo. Una enfermera asomó la cabeza. Señorita Castillo, su padre está despierto. Pregunta por el hombre de las naranjas. Dice que recuerda su voz. Dice que esa voz lo salvó de la oscuridad. Sofía miró a Manuel y por primera vez no vio a un vagabundo. Vio a un ángel guardián con las alas rotas. Doctor Torres, dijo ella, usando el título que le habían robado hacía tanto tiempo. Por favor, venga conmigo. Mi padre quiere darle las gracias. Salazar intentó bloquear el paso. Esto es irregular. No puede dejar entrar a un civil sucio a la UCI. Sofía se giró hacia Salazar y su mirada era tan fría como el hielo. Apártese, o juro que compraré este hospital solo para despedirlo en público mañana por la mañana. Salazar se encogió, derrotado. Manuel miró a Elena. Ella asintió, secándose las lágrimas y sonriendo con orgullo. Ve, mi viejo, ve a terminar lo que empezaste. Manuel, el vendedor de frutas, se enderezó. A pesar de su ropa sucia, caminó hacia la UCI con la dignidad de un rey. Pero al cruzar el umbral, algo sucedió. Sus piernas fallaron. El estrés, el hambre y la emoción fueron demasiado. El mundo se volvió negro. Manuel se desplomó en los brazos de Alejandro justo antes de llegar a la cama de Roberto Castillo. «¡Médico! ¡Necesitamos una camilla!», gritó Alejandro. Mientras Manuel perdía la conciencia, lo último que escuchó fue la voz débil del millonario Roberto Castillo diciendo: «No lo dejen morir, él es mi hermano». La imagen final del capítulo dejó a todos en vilo. El Salvador ahora necesitaba ser salvado. El héroe yacía en el suelo vulnerable mientras el hombre rico que él rescató intentaba levantarse para ayudarlo. Los papeles se habían invertido completamente. ¿Sobrevivirá Manuel al agotamiento de años de sufrimiento? ¿Qué hará Roberto Castillo cuando sepa toda la verdad sobre Salazar? El despertar no fue brusco, como solía ser en su pequeña casa de techo de lámina, donde el ruido de los camiones y el ladrido de los perros callejeros marcaban el inicio de la jornada a las 5 de la mañana. No. Esta vez, el despertar fue como flotar en una nube. Manuel abrió los ojos lentamente. Lo primero que notó fue el olor. No olía a humedad, ni a frutas pasadas, ni a gasolina. Olía a lavanda fresca y a sábanas limpias, un aroma que su memoria olfativa había archivado en la carpeta de cosas de otra vida. Parpadeó, confundido por la luz suave que entraba por un ventanal enorme. No estaba en una camilla de urgencias.
Estaba en una suite presidencial del hospital. Las paredes eran de color crema. Había sillones de cuero y una televisión más grande que su camioneta entera. «¿Estoy en el cielo, vieja?», murmuró con la garganta seca. Una mano cálida y conocida apretó la suya. «No, mi viejo, estás aquí. Estamos aquí». Elena estaba sentada a su lado, pero no era la Elena cansada y angustiada de hace unas horas. Alguien la había ayudado a asearse. Llevaba un vestido sencillo pero nuevo, y su cabello gris estaba peinado con dignidad. En la mesa frente a ella había una bandeja de plata con frutas picadas, frutas de verdad, de primera calidad, no las sobras que ellos solían comer, jugos y panecillos calientes. Manuel intentó incorporarse, pero el cuerpo le pesaba. «¿Qué pasó? ¿Y el señor Castillo?» «El señor Castillo está vivo gracias a ti», dijo una voz grave desde la puerta. Manuel giró la cabeza. En una silla de ruedas eléctrica de alta tecnología, empujada por su hija Sofía, entraba Roberto Castillo. El magnate ya no tenía el color grisáceo de la muerte en su rostro. Aunque se veía cansado, sus ojos brillaban con una claridad nueva. Roberto hizo un gesto a su hija para que detuviera la silla justo al lado de la cama de Manuel. Durante un minuto eterno, los dos hombres se miraron. El vendedor de frutas y el dueño del imperio, el salvador y el salvado. Roberto se inclinó hacia adelante, ignorando el dolor de sus costillas por el masaje cardíaco, y extendió la mano. «Me han dicho que me rompiste 2 costillas, Manuel», dijo Roberto con una seriedad que hizo que Elena contuviera el aliento. Manuel bajó la mirada, avergonzado. «Yo lo siento mucho, señor. Era necesario para mantener el flujo». «Cállate», interrumpió Roberto, y de repente una sonrisa amplia y genuina rompió su máscara de hombre de negocios. «Es el dolor más dulce que he sentido, porque significa que estoy respirando. Gracias, Manuel. Gracias por no dejarme morir en esa acera como un perro». Manuel estrechó la mano del millonario. La piel de Roberto era suave, la de Manuel áspera como lija, pero el apretón fue firme, de igual a igual. «Usted tiene familia que lo espera, don Roberto. Un hombre no puede irse cuando tiene gente que lo ama». Sofía, de pie detrás de su padre, se secó una lágrima discreta. «Doctor Torres», dijo ella, «he ordenado que traigan sus cosas. Pero, bueno, su camioneta...» Manuel sintió un vuelco en el estómago. «¿Mi camioneta? Es mi herramienta de trabajo, señorita. Sin ella, no comemos». «La policía quería enviarla al depósito de chatarra», explicó Sofía, «pero la hemos traído al estacionamiento privado de la clínica. Aunque, siendo honesta, creo que usted ya no la necesitará para vender frutas». Manuel suspiró y negó con la cabeza recostándose en la almohada. «Señorita, agradezco sus atenciones, pero cuando salga de aquí, volveré a mi esquina. Salazar tiene razón en una cosa, no tengo licencia, soy un civil. Lo que hice ayer fue un momento de locura, no puedo ser médico». «Salazar ya no es un problema», dijo Roberto con voz helada. Manuel y Elena se miraron sorprendidos. «¿Qué quiere decir?». Roberto sacó un control remoto y encendió la televisión gigante. Estaba sintonizada en el canal de noticias más importante del país. En la pantalla aparecía el edificio del hospital rodeado de periodistas. El titular en la franja inferior rezaba: «Escándalo en la salud. Director de hospital destituido tras video viral». «Alguien grabó todo en el pasillo, Manuel», explicó Roberto. «El video tiene 10 millones de visitas. Se ve cómo te esposan, cómo Salazar te humilla y cómo mi hija revela la verdad sobre tu pasado. La junta directiva se reunió de emergencia hace 1 hora. Luis Salazar ha sido despedido fulminantemente y el Colegio de Médicos ha abierto una investigación sobre su conducta pasada y presente». En la pantalla se veía a Salazar saliendo por la puerta trasera del hospital, cubriéndose la cara, mientras la gente le gritaba «¡Corrupto!». Manuel sintió una extraña mezcla de emociones. No era alegría exactamente, era alivio.
Un peso de 20 años se levantaba de sus hombros. «La justicia tarda, pero llega», susurró Elena apretando la mano de su esposo. «Pero eso no me devuelve mi licencia», dijo Manuel con pragmatismo. «Los papeles dicen que fui negligente. Eso está en los archivos del ministerio». Roberto Castillo se acercó más. «Manuel, mírame, tengo dinero, tengo poder, tengo abogados que comen tiburones para desayunar. Pero nada de eso me sirvió cuando mi corazón se detuvo. Tú fuiste el único. Ahora déjame usar lo que yo tengo para ayudarte a ti». Roberto sacó una carpeta de cuero azul. «Esta mañana, mi equipo legal presentó una moción de revisión extraordinaria ante la Corte Suprema. Vamos a probar que fuiste incriminado. Vamos a limpiar tu nombre, Manuel. No solo para que dejes de vender naranjas, sino para que vuelvas a hacer lo que naciste para hacer: salvar vidas». Manuel sintió que las lágrimas picaban en sus ojos. «Don Roberto, mis manos ya están viejas, tiemblan un poco. La medicina ha avanzado mucho en 20 años. Yo me quedé en el pasado. Tus manos no temblaron ayer cuando me clavaste esa aguja en el pecho», replicó Roberto con firmeza. «Y en cuanto a la tecnología, aprenderás. Tienes el instinto, Manuel. Eso no se compra ni se estudia». «Acepta, mi amor», suplicó Elena. «No por el dinero, hazlo por ti, por el hombre que eras antes de que nos rompieran el alma». Manuel miró por la ventana. El cielo estaba azul. Por primera vez en décadas, el futuro no parecía un túnel oscuro. «Está bien», dijo Manuel con la voz quebrada por la emoción. «Acepto, pero con una condición». «Lo que sea», dijo Roberto. «No quiero trabajar en una clínica privada para ricos», dijo Manuel, señalando la lujosa habitación. «Ustedes ya tienen quien los cuide. Si vuelvo, quiero abrir una clínica en mi barrio, en las favelas, donde la gente se muere porque la ambulancia no quiere entrar, donde las madres lloran porque no tienen para el antibiótico». Roberto sonrió y sus ojos se llenaron de un respeto profundo. «Trato hecho. Clínica Comunitaria Torres. Yo pongo el edificio y los equipos. Tú pones el talento». La alianza estaba sellada. No era caridad. Era una sociedad nacida en la frontera entre la vida y la muerte. El alta médica de Manuel llegó 3 días después. Roberto insistió en enviarlo a casa en su limusina, pero Manuel se negó rotundamente. «Llegué en mi camioneta y me iré en mi camioneta», dijo. Pero cuando bajaron al estacionamiento, la vieja pick-up oxidada no estaba igual. Estaba lavada, encerada, el motor había sido afinado y tenía neumáticos nuevos. En la parte trasera ya no había frutas podridas. Había cajas de suministros médicos básicos: gasas, alcohol, analgésicos, vitaminas. Un regalo de despedida del personal de enfermería del hospital, quienes ahora lo miraban con admiración. Alejandro, el joven médico, estaba allí para despedirlo. «Maestro», dijo Alejandro entregándole un estetoscopio nuevo, de esos de cardiología de alta gama. «Úselo bien. ¿Y puedo ir a visitarlo? Me gustaría aprender de usted. En la facultad no enseñan lo que usted sabe». Manuel tomó el estetoscopio y se lo colgó al cuello. El peso del instrumento se sentía familiar, correcto, como una parte de su cuerpo que le habían amputado y que acababa de volver a crecer. «Te espero el sábado, muchacho. Lleva ropa cómoda. Allá no usamos batas blancas, usamos las manos». El viaje de regreso al barrio fue surrealista. Manuel conducía despacio, saboreando el momento. Elena iba a su lado, tarareando una canción, sin la muleta, pues los médicos le habían ajustado una férula moderna que le permitía caminar mejor. Al entrar en las calles de tierra de su comunidad, algo extraño sucedió. Normalmente, la gente ignoraba su camioneta, pero hoy los niños corrían detrás del vehículo. «¡Es don Manuel! ¡Volvió don Manuel!», gritaban. Resulta que la noticia viral no solo había llegado a las altas esferas, sino también a los rincones más humildes a través de los celulares prepago. Todos habían visto el video. Todos sabían ahora que el viejo que vendía sandías
Era un héroe. Manuel detuvo la camioneta frente a su pequeña casa. No pudo bajar. Una multitud de vecinos estaba esperándolo. Doña Rosa, la señora de la tienda, Pedro, el mecánico, los chicos del fútbol. Cuando Manuel abrió la puerta y puso un pie en la tierra, estallaron los aplausos. No eran aplausos educados de teatro, eran gritos, silbidos, vítores de alegría pura. «Grande, Manuel, sabíamos que eras especial. Gracias por representar a los pobres con dignidad». Manuel se sintió abrumado. Sintió una vergüenza humilde, pero también una calidez que llenó el vacío frío que había tenido en el pecho durante 20 años. Doña Rosa se acercó con lágrimas en los ojos. «Don Manuel, mi nieto tiene fiebre desde hace 2 días. En el centro de salud no hay fichas. ¿Usted podría...?» Manuel miró a la multitud. Vio la necesidad en sus ojos. Ya no lo veían como el vendedor, lo veían como su esperanza. Miró a Elena. Ella asintió. Miró el estetoscopio colgado en su cuello. «Traiga al niño, Rosa», dijo Manuel con voz firme, «y que alguien me ayude a bajar las cajas de la camioneta. Hoy no vendemos naranjas, hoy empezamos a curar». Ahí, en la calle polvorienta, bajo la sombra de un árbol de mango, Manuel improvisó su primera consulta en 2 décadas. No tenía licencia oficial todavía, pero tenía la licencia moral que le otorgaba su comunidad. Revisó la garganta del niño, escuchó sus pulmones con el estetoscopio nuevo y diagnosticó una amigdalitis simple. Le dio los antibióticos de las cajas que Roberto le había regalado. «Gracias, doctor, gracias», lloraba Rosa. Esa tarde, la fila dio la vuelta a la manzana. Manuel atendió a 20 personas. Curó heridas infectadas de trabajadores de la construcción, ajustó la medicación de una abuela hipertensa, diagnosticó una diabetes no tratada. No cobró ni un centavo. A cambio, la gente le dejaba gallinas, pasteles de maíz, bolsas de arroz en la puerta de su casa. Era la medicina más pura, sin burocracia, sin seguros, sin arrogancia. Al caer la noche, Manuel estaba exhausto, más que cuando cargaba 100 cajas de fruta. Pero cuando se sentó en su viejo sofá, con Elena a su lado, sintió una paz absoluta. Sonó su teléfono. Un número desconocido. «Bueno, doctor Torres», dijo una voz femenina, profesional y afilada. «Soy la abogada principal del señor Castillo. Tenemos noticias sobre su caso de reinstalación de licencia». «¿Buenas o malas?», preguntó Manuel, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «Complicadas», dijo la abogada. «El colegio médico está dividido. Hay una facción vieja, amigos de Salazar, que está bloqueando el proceso. Dicen que necesitamos un testimonio nuevo. Alguien que estuviera allí esa noche hace 20 años y que pueda contradecir la versión oficial. Sin eso, es su palabra contra los archivos muertos». Manuel sintió que el mundo se detenía. Todos los que estaban allí eran leales a Salazar o están muertos. No queda nadie. «Tal vez sí queda alguien», dijo la abogada, y su voz cambió, volviéndose menos profesional y más personal. «Doctor Torres, ¿recuerda el nombre de la niña que operó esa noche? La niña de las quemaduras». Manuel cerró los ojos viajando al pasado. No, todo fue muy rápido. Era una NN en la ficha. Solo recuerdo sus ojos. Unos ojos verdes, llenos de miedo. Le prometí que no le dolería. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Se escuchó una respiración entrecortada. «Esos ojos nunca olvidaron su promesa, doctor», dijo la abogada con la voz quebrada. «Porque esa niña soy yo». Manuel soltó el teléfono. El aparato cayó sobre el cojín del sofá. Elena lo miró asustada. «Manuel, ¿qué pasa?». Manuel miró a su esposa con la boca abierta, incapaz de procesar el giro del destino. La semilla que había plantado hacía 20 años, sacrificando su propia vida para salvar a una niña anónima, acababa de florecer para salvarlo a él. El círculo estaba a punto de cerrarse. La testigo clave, la única persona que podía destruir el legado de mentiras de Salazar,
no solo estaba viva, era la abogada más temida de la ciudad y estaba de su lado. Aquí tienes el gran final. Siguiendo la estructura del capítulo 5, legado inspirador, este cierre está diseñado para ser el pico emocional máximo, ofreciendo la justicia poética que la audiencia ha estado esperando y dejando un mensaje de esperanza que invita a compartir la historia. El silencio que siguió a la llamada telefónica en la pequeña sala de Manuel fue denso, cargado de una electricidad invisible. Elena recogió el teléfono del sofá con manos temblorosas, mirando a su esposo como si acabara de ver una aparición divina. ¿Era ella?, preguntó Elena en un susurro. La niña del incendio. Manuel asintió lentamente, con la mirada perdida en el vacío, intentando encajar las piezas de un rompecabezas que había tardado 20 años en completarse. Se llama Gabriela y viene para acá. Media hora después, un coche negro y elegante se detuvo frente a la humilde casa de Manuel, levantando una nube de polvo que brilló bajo la luz de la luna. De él bajó una mujer de unos 27 años, vestida con un traje sastre impecable, pero con los ojos enrojecidos por la emoción contenida. Manuel salió al porche. Al verla, sintió un escalofrío. Aunque era una mujer adulta y poderosa, sus ojos verdes eran inconfundibles. Eran los mismos ojos aterrorizados que él había visto en aquel quirófano lleno de humo, suplicando ayuda mientras el mundo se quemaba a su alrededor. Gabriela no dijo una palabra. Caminó hacia el viejo médico, ignorando el protocolo y la distancia social. Se detuvo frente a él y con un gesto lento y solemne se desabrochó el botón superior de su blusa, revelando una cicatriz antigua y pálida cerca de la clavícula que descendía hacia el pecho. Usted me dijo: vas a tener una marca, pero vas a tener una vida para contar cómo te la hiciste, dijo Gabriela con la voz rota. Nunca olvidé esa voz, doctor. Esa voz fue lo único que me sostuvo cuando el dolor era insoportable. Manuel, el hombre que no había llorado cuando perdió su casa, ni cuando tuvo que comer sobras, se quebró. Las lágrimas surcaron su rostro curtido mientras abrazaba a la mujer que, sin saberlo, había sido la causa de su ruina y ahora era la llave de su redención. Perdóname por no haber podido hacer más, sollozó Manuel. Usted me dio todo, susurró ella, y ahora yo le voy a devolver lo que es suyo. 2 semanas después, la sala de audiencias del Colegio Médico Nacional estaba abarrotada. No cabía ni un alfiler. La historia de Manuel se había vuelto tan viral que había cámaras de televisión transmitiendo en vivo. Fuera del edificio, miles de personas sostenían pancartas que decían «Justicia para el Dr. Naranja» y «Queremos a Manuel». En el estrado, el doctor Salazar, aunque destituido de su cargo en el hospital, luchaba como un animal acorralado. Vestía su mejor traje y mantenía una postura arrogante. Su defensa se basaba en la burocracia. No había papeles, no había registros oficiales del incidente de hace 20 años, solo rumores. «Señores del jurado», dijo Salazar con su tono condescendiente habitual, «estamos aquí por un sentimentalismo barato de las redes sociales. Sí, el señor Torres hizo una buena maniobra de primeros auxilios. Felicidades, pero eso no borra su negligencia pasada. No hay pruebas de que yo haya falsificado nada. La ley se basa en evidencias, no en cuentos de hadas». El presidente del tribunal, un hombre anciano y severo, miró a la defensa de Manuel. ¿Tiene la defensa algún testigo nuevo que aportar? Gabriela se puso de pie. Su presencia dominó la sala. Ya no era la niña asustada, era una leona defendiendo a su manada. Llamo al estrado a la única evidencia que el doctor Salazar no pudo destruir en la trituradora de papel, dijo con voz de acero. Me llamo a mí misma. Un murmullo recorrió la sala. Salazar palideció. Gabriela subió al estrado. Bajo juramento, narró con detalle quirúrgico la noche del incendio. Recordó los gritos, el olor a carne quemada y la discusión entre los médicos.
Escuché al doctor Salazar gritar: «¡Déjala morir! ¡El hijo del alcalde es prioridad!», declaró Gabriela mirando fijamente a su agresor. Y escuché al doctor Torres responder: «En mi quirófano, la vida no tiene rango. Objeción, es un testimonio subjetivo de una menor traumatizada», gritó el abogado de Salazar. «Tengo más», dijo Gabriela, sacando un viejo diario infantil de su maletín. Las páginas estaban amarillentas. «Escribí esto en el hospital, día tras día, mientras me recuperaba. Aquí están los nombres de las enfermeras que Salazar despidió para encubrir la muerte del hijo del alcalde. Las hemos encontrado. Están fuera, listas para declarar». Salazar se desplomó en su silla. El castillo de naipes se derrumbaba. Gabriela se giró hacia el jurado. «El doctor Torres perdió 20 años de su vida por salvar la mía. 20 años vendiendo frutas para sobrevivir, mientras este hombre», señaló a Salazar, «vivía en mansiones construidas sobre mentiras. Les pregunto, ¿quién es el verdadero médico aquí? ¿El que tiene el título colgado en la pared o el que tiene la vocación tatuada en el alma?». El veredicto no tardó ni 10 minutos. Unanimidad. Restitución inmediata de la licencia médica, compensación económica por daños y perjuicios, y una orden de arresto inmediato contra Luis Salazar por fraude, falsificación y homicidio culposo. Cuando el mazo del juez golpeó la mesa, la sala estalló. No fueron aplausos, fue una ovación atronadora que hizo temblar los cimientos del edificio. Manuel, sentado junto a Elena y Roberto Castillo, se cubrió la cara con las manos. Sentía una mano en su hombro. Era Roberto. «Levanta la cabeza, hermano. Tu turno empieza ahora». Pasaron 6 meses. Donde antes había un terreno baldío lleno de basura en el corazón de la favela, ahora se erigía un edificio moderno de 2 plantas, pintado de blanco y azul. No era un rascacielos, pero brillaba más que cualquier torre de la ciudad. Sobre la entrada, un letrero grande rezaba: «Centro Médico Comunitario Torre San Castillo». Lema: «Aquí la vida no tiene precio». Era el día de la inauguración. Pero no hubo corte de cinta con políticos. En su lugar hubo una fiesta de pueblo. Doña Rosa trajo tamales, los niños correteaban y la música sonaba en cada esquina. En el centro del patio, como un monumento sagrado, estaba la vieja camioneta pick-up de Manuel. Ya no funcionaba, pero había sido restaurada y pintada. En su caja trasera, ahora llena de flores, había una placa de bronce. En este vehículo, un vendedor de frutas nos enseñó que la verdadera riqueza está en el corazón. Vehículo oficial de la esperanza. Manuel salió a la entrada. Por primera vez en 2 décadas, llevaba una bata blanca. Llevaba su nombre bordado en hilo dorado: Dr. Manuel Torres, director médico. Se sentía extraño, pero al mismo tiempo era como volver a casa. Junto a él estaba Alejandro, el joven médico que había renunciado al hospital privado para ser su aprendiz. «Está lleno, maestro», dijo Alejandro sonriendo. «Tenemos pacientes desde aquí hasta la autopista». Manuel sonrió. Sus manos, aunque viejas, ya no temblaban. «Pues no hagamos esperar a la gente, hijo. Abre las puertas». La primera paciente fue Elena. No estaba enferma, pero quería ser la primera en entrar. Se sentó frente al escritorio de su esposo. Lo miró a los ojos y le dijo: «Sabía que este día llegaría. Nunca dejé de creer en ti». Manuel le besó la mano. «Gracias por sostener la escalera mientras yo trataba de alcanzar las estrellas, vieja». La historia de Manuel no se detuvo ahí. El video viral se convirtió en un documental. El documental inspiró una ley. La Ley Torres fue aprobada un año después, garantizando atención médica de emergencia gratuita en hospitales privados para personas sin recursos, subvencionada por un fondo creado por Roberto Castillo y otros millonarios que, conmovidos por la historia, decidieron seguir su ejemplo. Manuel trabajó en su clínica durante 10 años más. No se hizo rico. Vivió en la misma casa, amó a la misma mujer y condujo un coche modesto,
Pero cada vez que caminaba por el barrio, la gente no se quitaba el sombrero por miedo, sino por respeto. Una tarde, un niño de unos 8 años entró en su consultorio con una herida en la rodilla. Estaba asustado. Manuel lo curó con suavidad, le puso una venda de colores y le dio una paleta. «Listo, campeón, como nuevo». El niño lo miró con curiosidad. «Oiga, don doctor, ¿es cierto que usted era un superhéroe? Mi papá dice que usted salvó a un rey usando naranjas mágicas». Manuel soltó una carcajada profunda y sincera. Miró por la ventana, hacia la vieja camioneta llena de flores donde los pájaros hacían sus nidos. «No, hijo, no existen las naranjas mágicas. Solo existen las ganas de ayudar». Manuel se agachó a la altura del niño y le susurró un secreto. «Pero te diré algo. No importa si llevas una bata de seda o un delantal sucio. Lo único que importa es lo que haces con tus manos cuando alguien se cae frente a ti. ¿Entiendes?». El niño asintió, maravillado. «Cuando sea grande, quiero ser como usted». Manuel le revolvió el pelo. «No, hijo, sé mejor que yo.